bendiga a mis hermanas y hermanos en esta mañana. Le damos las gracias a Dios por el honor y el privilegio que puedo tener de poder compartir su palabra, trayendo un reconocimiento de que lo que Él ha ministrado a mi vida ha sido parte de un proceso, reconociendo que muchas veces de los procesos que Dios permite, hay procesos donde nosotros también de manera responsablemente nos sumergimos porque no queremos ser obediente a su palabra. He titulado esta prédica y tiene por nombre Apagón Espiritual. Y quiero leer en Génesis 1:2. Su palabra dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La oscuridad representa el estado original del mundo antes de que Dios trajera la luz, marcando así una transición del caos al orden divino. Es decir, las tinieblas no son el final, sino el punto de partida para una transformación. Desde la óptica, los apagones podrían percibirse como un recordatorio espiritual, no solo como fallas eléctricas, sino como símbolos de que la humanidad debe volver su mirada a Dios en tiempos de incertidumbre. Juan 8:12 afirma: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Venezuela y en muchos países están atravesando fallas eléctricas en sus ciudades, en sus estados. Pero la falta de electricidad nos confronta con nuestra vulnerabilidad y dependencia de la tecnología. Pero también puede ser una oportunidad para volver a lo esencial: la fe, la oración y la comunión con Dios. El síntoma más preocupante de estos problemas es la indiferencia radical y profunda hacia las Escrituras. El apagón es una interrupción inesperada o programada del suministro de energía eléctrica, un concepto utilizado como una metáfora para explicar cuando una persona se aleja de Dios. Es cuando un creyente pierde la fe, se desconecta de la oración o el propósito divino en su vida. También puede ser tomada como una interrupción súbita, accidental y pasajera de la luz eléctrica. Si bien he desarrollado parte de lo que son conceptos de lo que significa un apagón a nivel terrenal, cómo lo pude enfocar o cómo Dios y su Santo Espíritu me pudo guiarlo primeramente a lo espiritual, porque dice su palabra que todo lo que es visible en los cielos se refleja aquí en la tierra. Y si vemos que muchas de nuestras ciudades están atravesando por estas dificultades o estas fallas eléctricas, donde caseríos, donde ciudades pequeñas o estados ocurre estas fallas eléctricas y pues queda todo en total oscuridad. Pero cuando fue enfocado hacia la parte espiritual, es poder hacer esa introspección interna de cada uno de nosotros. Esto ha sido de que Dios me ha mostrado en su misericordia cómo nosotros, siendo hijos de Dios, porque nosotros confesamos el ser llamados sus hijos, podemos estar atravesando apagones espirituales.
Esto hace un reconocimiento de la decadencia espiritualmente que muchas veces estamos y que nuestra humanidad no reconoce, porque si ciertamente tenemos un espíritu, pero dice la palabra que el espíritu es el que guía, es el que disciplina, es el que está allí convenciéndote de tus malos pecados. Cuando viene ese reconocimiento, es poder aceptar que estamos mal, que estamos en desobediencia, pero también queremos vivir en una dependencia a Dios. Cuando surge estas fallas, esta desconexión, porque realmente dejamos muchas cosas que le agradan a Dios, como es la fe, la oración, el estudio de su poderosa palabra. Yo no sé cuál haya sido el motivo o los motivos de poder estar sumergido en los apagones espirituales, bien sea por un fallecimiento de un familiar, bien sea porque has estado orando y les has estado pidiendo con fe al Señor que te conceda algo y pasan los días, los meses y los años y no pasa nada. Entonces se vuelve quizás como una rutina estar todos los días con Dios, cuando Dios es el dueño del tiempo. Esta semana leí un post que teníamos que tener tiempo para hablar con el dueño del tiempo. Y tenemos quizás en un plano terrenal 24 horas, pero ¿qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿Estamos priorizando realmente su palabra? ¿Estamos priorizando la oración? Y dice que cuando hay un apagón, o sea, no tienes energía, no tienes una llama, no tienes un fuego, porque realmente el apagón te mantiene en un estado adormecido que ni siquiera tú puedes darte cuenta, porque te mantienes en un círculo rondando día tras día hasta que Dios, por su gracia y por su divina voluntad, comienza a sacudirte, comienza a despertarte del letargo espiritual. Quizás en esta mañana estamos en este devocional y pudimos entrar con un orden en oración, en alabanza, y ahora estamos estudiando o profundizando su palabra. Pero realmente nuestro espíritu está conectado con la fuente de vida. Es muy triste ver a algunos hermanos que están fríos espiritualmente. Y este estudio desde el año pasado ya el Señor venía inquietándome. Y Dios dice en su palabra que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Pero tú tienes que venir con una sinceridad ante el Señor, que hay algo que está fallando dentro de ti, que hay algo que te está faltando. Muchos dicen el primer amor. ¿Por qué te olvidas del primer amor? Cuando cada una de ustedes eh, dimos o se nos fue revelado quién era Jesús, nosotros comenzamos con una llama intensa de buscar su presencia, de orar, de ayunar, de ir a compartir la palabra con los hermanos, pero ha sido los años tras años que hemos sido desobedientes, hemos sido faltos en la comunión con el Señor, que hace que llegue un momento de tu vida que te apagas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no te estás nutriendo. Muchos se han alejado de los negocios de Dios. Ya no ven las cosas como antes. Es que nos acomodamos. Muchos están desanimados. Otros han perdido el interés por las cosas de Dios. Y me llama poderosamente la atención que muchas veces dice su palabra que la mies es mucha y pocos los obreros. Y estamos llamando para trabajar a la obra de Dios, pero no queremos trabajar para el dueño, para el que tiene todo en sus manos.
o queremos quizás justificarnos o queremos hacer cosas para el Señor que ni siquiera el Señor ha delegado para con nuestras vidas, aun cuando su palabra dice que Él permite que todo sea por su gracia. Cuando una persona tiene un apagón espiritual, ya no cree en la palabra de Dios, ya no ve necesario orar, asistir a la iglesia ya no tiene sentido. Empieza a perder el gozo en lo que hace. Empieza a dudar inclusive de la existencia de Dios. El llamado hoy, mis hermanos, y quizás cada uno de ustedes asisten a sus congregaciones y van con gozo y cumplen ante Dios, pero también cumplen con la congregación completa y con cada uno de sus hermanos. Pero hay algo que los mantiene o nos mantiene desconectados. Vamos quizás a cumplir con el pastor, quizás con esa hermana que en algún momento nos invitó por primera vez a la iglesia. Incluso muchos de esos que te llamaron y te invitaron, ya no sientes ese interés por ir a nutrirte de la palabra. Dice la palabra, la necesidad que nosotros tengamos en buscar su presencia, porque fuera de Él nada podemos tener. ¿Cómo se ve también reflejado el apagón espiritual? Cuando se nos invita a hacer estudio de la palabra, a profundizar en la palabra. Aquí ninguno de nosotros somos eruditos. Aquí todos estamos en una constante aprendizaje de su palabra y cómo el Espíritu Santo quiere realmente llevarnos a esas profundidades. Pero que tú y yo tenemos una responsabilidad de buscarle. Él está allí a la puerta y todos los días Él está esperando que nosotros le busquemos. El apagón espiritual muchas veces hace que nos adormezcamos, hace que nosotros nos mantengamos profundamente en un letargo espiritual. Y por más que te inviten a orar, por más que te inviten a ayunar, por más que te inviten a profundizar la palabra, no es hasta que el Espíritu Santo te hace que tú primeramente reconozcas que tienes una falta, que tienes una necesidad, que reconozca la desobediencia, que muchas veces nosotros mismos somos los que nos vamos al despeñadero, porque Dios siempre quiere lo mejor para con cada uno de nosotros. Y esta palabra ha sido porque Dios mismo me la ha ministrado y nosotros tenemos que ser conscientes porque Dios nos dio una conciencia. El ser consciente si realmente estamos siendo honesta con Dios, si realmente estamos estudiando su palabra, si realmente estamos buscando su presencia. Es las obras maravillosas del Espíritu, cómo Él hace una conexión desde los cielos. Y muchos de los que hoy están aquí saben que el que mantiene intimidad con el Señor revela los corazones. Esto es tan maravilloso porque a veces creemos que cuando pedimos una oración por X situación de las que nosotros estemos atravesando, ver el temor reverente del Señor cuando por medio de esa oración Dios muestra qué es lo que realmente está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y no es que Dios sea injusto, no es que Dios no sea misericordioso, Dios quiere rescatar, Dios quiere salvar el alma de ese espíritu que muchas veces nos desconectamos de estar en su presencia. Y cuando Dios muestra, incluso te hace pasar hasta por vergüenza. Y no sé si muchos de ustedes a veces se limitan en pedir oración, pero cuando nos limitamos a pedir una oración por un respaldo, por una ayuda, por un socorro, allí realmente se dan cuenta o nos podemos dar cuenta la necesidad y la falta
de conexión que debemos tener con nuestro Padre. A veces pedimos oración y queremos que otros oren por nosotros, pero nosotros no queremos conectarnos a la fuente verdadera. El apagón espiritual muchas veces hace que tú estés viviendo otros momentos, otros estados, porque no tienes realmente una conexión de los cielos. Y por eso el Espíritu Santo revela y muestra quién tú realmente eres delante de Él. Para nosotros, nosotros nos podemos esconder del hermano, de la hermana, pero no de Dios, pero no de la presencia del Espíritu Santo. Aquí es un llamado al reconocimiento de saber que estamos fallando ante Dios. Y este reconocimiento, aunque los comparto con ustedes, es porque Dios me permitió vivirlo. Pero también tuve una red de hermanas y hermanos que estuvieron orando, estuvieron ayunando, estuvieron clamando para que volviera a conectar a la fuente verdadera, a la fuente de su poderosa palabra, a la fuente de la oración. Sí, nos caemos, pero nos caemos por ser desobedientes, por realmente querer las cosas que mi mente o mi cuerpo desean y anhelan, pero no realmente lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Quisiera mencionarle 3 hombres que fueron los que más llamaron mi atención, que están en la palabra de Dios. 3 hombres que sufrieron o que les fue permitido vivir un apagón espiritual. Y vámonos rápidamente a la palabra de Dios en segunda de Samuel 11, del versículo 1 al 5, y vamos a hablar del apagón espiritual que vivió David. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Todos conocemos la historia de David, siendo un pastor de ovejas, y cómo en sus tiempos una piedra gigante derrotó a Goliat. Quiere decir que David también iba a la guerra o se encontraba en circunstancias donde él también era un hombre de guerra, un hombre de batalla. Dice: David se vuelve a enfrentar a otro gigante. ¿Cuál era ese gigante? Betsabé. Ya David era rey de Israel, un hombre adulto. Todo comenzó cuando David decidió quedarse en la comodidad de su palacio en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Muchos cristianos deciden equivocadamente darse tiempo de descanso y relax espiritual. Descuidamos nuestra relación con Dios. Pensamos que no necesitamos orar y leer su palabra. Nosotros los cristianos no podemos tomar vacaciones espirituales porque Satanás no toma vacaciones para destruirnos. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 5:8. David se convirtió en un adúltero y asesino. Un día David decidió abrir las puertas a Satanás en su vida,
¿Cómo? A través de la lujuria y el placer. Mis hermanas y hermanas, no podemos minimizar el pecado, ya que éste se acomoda de la tentación. David decidió abrir la puerta cuando se interesó en saber quién era Betsabé. Y si encontramos, después de haberse ejecutado o llevado el acto, sí, David se arrepintió. Y eso lo hemos estudiado muchas veces en Salmo 51 del versículo 1 al 4. David hizo techuvá, cambió el rumbo y se alejó del pecado. Reconocer que mi pecado no le agrada a Dios y debemos apartarnos. David fue el dulce cantar de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. David tenía todo el favor de Dios, pero aún así, él también atravesó ese apagón espiritual. ¿Por qué? Porque David, sumergido en el pecado, hizo que él se desconectara de la fuente, de esa fuente que era la que le producía a él esa comunión con Dios. Y no podemos relajar y tomar a la ligera de que aún nosotros conscientes sabemos qué es el bien y sabemos qué es el mal. Sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. El consentir el pecado muchas veces hará que nosotros nos acomodemos, hará que nosotros, nuestros sentires, como dice su palabra, que Él produce ese sentir y el querer por hacer su buena voluntad, se va a acomodar y se va a adormecer a tal punto que el pecado se nos va a volver un deleite, se nos va a volver apasionado por hacerlo. Pero, ojo, si cometemos pecado, dice su palabra, nosotros tenemos abogado para el Padre, pero para que eso suceda, tiene que haber un total reconocimiento y arrepentimiento de que no lo volveremos a hacer, aun cuando nosotros estamos tentados. Dice su palabra, guárdanos de ser tentados, guárdanos del todo mal, de todo el mal que podemos estar envueltos o que podamos atravesar. Por eso pedir esa cobertura del Espíritu Santo hace de que realmente nosotros queremos primeramente obedecerle. Y si bien es cierto, a David le dolió, en David hubo esa techubá, hubo ese reconocimiento que le falló a Dios. Pero dice la palabra que cuando él se arrepintió, Dios se maravillaba. O sea, David no aplacaba o consentía ese pecado y lo tenía allí, no, sino que él buscaba constantemente la presencia de Dios para que le ayudara, porque sabía que él tenía una humanidad que venimos marcado desde el principio. Otro hombre que está en la Biblia que también atravesó por un apagón espiritual, encontramos la vida de Elías. Primera de Reyes 19, del versículo 7 al 10, y dice su palabra. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías fue uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Fue uno de los profetas más valientes, hombre de fe y confianza en Dios.
se le llama profeta del fuego. Elías oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Elías hizo que la harina y el aceite se multiplicara. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 17:14. Elías hizo que el niño reviviera. Primera de Reyes 17:22. Elías vivió el mejor momento de su vida espiritual, pero en cualquier momento pueden venir las crisis a nuestras vidas. ¿Cómo encontramos de que David estaba huyendo? Porque Jezabel lo amenaza de muerte. Y él tuvo miedo, tuvo que huir para salvar su vida. Fue tentado a abandonar su oficio de profeta, fue tentado a dejar el ministerio, sintió desánimo, temor y miedo, estaba decepcionado de la vida. El profeta pidió a Dios que le quitara la vida. Elías acababa de ganar la batalla espiritual más grande de su vida. Había derrotado a 450 profetas de Baal él solo. Y una hora después estaba huyendo con miedo, pidiendo morirse debajo de un árbol. Así funciona el agotamiento real. El agotamiento no distingue al fuerte del débil. ¿Quién creería? ¿Cuántas personas hoy desean morirse? Largo camino te espera, le dice Dios. Dios no ha terminado contigo. Aunque el profeta estaba desanimado, Dios no se resignó, no se dio por vencido, no se rindió, no tiró la toalla. ¿Te parece eso muy dicho de nuestros labios? Queremos tirar la toalla, queremos abortar la obra de Dios, queremos escondernos porque nos sentimos quizás agobiados por las cosas que Dios permite que nosotros atravesemos. Tanto así que Dios le preparó alimento por 40 días y 40 noches y lo dejó descansar. Elías se escondió en esa cueva. Pero dice la palabra que Dios durante esos 40 días, claro, él se tuvo que esconder, él había derribado tantos Baales y Jezabel que también era que era uno de ellos, se habían metido con ellos, pero era necesario ser derribado y establecer el poder y la soberanía de Dios en ese lugar. Pero dice la palabra que hubo un miedo que aterrorizó la vida de Elías. ¿Cuántos de nosotros estamos desalentados? Y quizás nosotros no vamos a una guerra física que vamos a derribar y vamos a quitar la vida, ¿no? Nuestras guerras son espirituales. Se encontraban pues desmotivados, desanimados y muchas veces nos encontramos cabizbajos. Lo bueno de este pasaje es que Elías no superó la crisis con la ayuda de Dios. ¿Cómo la superó entonces? Dice en Primera de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. Cuando Dios nos visita, algo tiene que pasar. Las cosas cambian. Dios le dio fuerza con la comida que le dio y así lo fortalece, pues suceden cosas extraordinarias y maravillosas. Entonces, es una muestra de Dios que nosotros debemos comer, que nosotros debemos alimentarnos. Y no estoy hablando de la comida y del alimento físico, que gloria a Dios por su palabra, que Él sustenta todas las cosas por ella. Es ese alimento espiritual. Usted no puede ir a una guerra si usted no está preparado espiritualmente. Usted no puede orar para sacar Baales o Belcebú en las personas
personas que han sido dominadas por años, que han sido seducidas por el pecado. Incluso muchas veces oramos para que algunos de nuestros familiares que estén sumergidos en alcohol, en droga, en prostitución, que sabemos que a la vista de Dios y a nuestra vista es pecado delante de Él. Pero nosotros no podemos ir a un grupo de oración si usted no se está alimentando, si usted no está orando, si usted no está ayunando, si usted realmente no está buscando la palabra de Dios, porque usted también va a ser derribado, porque usted no tiene la fortaleza realmente para que el Espíritu se pueda conectar al Espíritu de Dios. Por eso hay que reconocer que cuando nosotros estamos fallando espiritualmente, nosotros ni siquiera tenemos fuerzas para orar. Y no se trata de venir con oraciones que podamos adular al Señor y podamos engrandecer al Señor, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero si nosotros nos sumergimos en una batalla de oración y de guerra espiritual, usted debe saber que usted va a salir de allí débil, que usted debe saber que usted para que se salga de esa debilidad, usted tiene que sumergirse en la palabra y pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que le nutra, porque sus alimentos fueron elevados en oración al Señor para que el Señor escuche los ruegos y las peticiones que estamos intercediendo para que Dios lo saque de esa agonía espiritual, de ese adormecimiento y de ese apagón espiritual que estamos muchas veces nosotros poniendo nuestra vida por ese, para que Dios tenga misericordia y lo saque de donde está. Elías había derrotado a 450 hombres de Baal, pero ese derrotamiento Dios no lo había puesto primeramente en su mente y en su corazón para que él se enfrentara, porque sabía que si los derrotaba, Dios iba a fortalecer y iba a levantar la obra de sus manos. Pero dice la palabra que vino un miedo. ¿Y por qué? Porque se habían metido con los hombres de Jezabel, dice su palabra. Se habían metido con lo de ellos. Y dice la palabra que él fue rápidamente a esconderse porque estaba en peligro su vida. ¿Cuántas veces nosotros de manera espiritualmente nos hemos sumergido en oraciones donde realmente no tenemos el respaldo de Dios, no hemos estado orando ni hemos estado ayunando? Queremos solamente hacernos saber y entender o darle saber y entender a nuestros hermanos de que, ay, somos muy espirituales y estamos orando, aún en la oración. Y no lo digo con temor y reverencia. Aún en las oraciones que podamos estar conectados en grupo, hay alguien y es primeramente la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero hay otros que están tan conectados con el Espíritu que solamente el Señor muestra, y aún en las oraciones sabemos o se pueden dar cuenta si nuestras oraciones son honestas o son deshonestas. Dice, Dios le dijo, levántate. ¿Qué significa? Ponerse de pie, despertar, reaccionar, cambiar la actitud. ¿Cuál fue la actitud que mostró Elías? Elías mostró actitud de miedo, obviamente. Estaba en riesgo su vida. Pero dice la palabra que Dios lo fortaleció. Sé firme, vigoroso, fuerte. Elías recobró, dice la palabra, el celo por los casos de Dios. Él dice la palabra que Elías se reanimó y puso mano a la obra. Fíjense que él duró 40 días, pero 40 días donde Dios lo alimentó, Dios lo fortaleció, Dios lo restauró y Dios, dice su palabra, que lo puso en pie. ¿Usted se imagina dónde Elías se hubiese apagado espiritualmente? Se hubiese quedado en la cueva. ¿Dónde se hubiera dejado morir Elías? Dios le dijo, todavía me eres útil, a pesar de que él se había escondido porque su vida realmente corría peligro frente a la mujer llamada Jezabel. Y otro de los hombres que quiero hacerle mención en esta mañana
No para que, sino para que veamos que estos hombres que atravesaron esos apagones espirituales, hoy tú y yo no estamos exentas de atravesar algo igual o similar de lo que ellos vivieron. Sin embargo, su palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas y todo lo que Él permite. Él tiene un libro de nosotros, Él tiene tallado la forma de nuestras vidas en sus manos. Él sabe todo lo que ha de pasar, todo lo que ha de acontecer, todo lo que se prepara para un presente, para un futuro, pero también conoces nuestro pasado y sabemos que tenemos que reconocer que hay áreas de nuestras vidas que todavía estamos cojeando. Hay áreas de nuestras vidas que no queremos realmente la ayuda de Dios. El apagón espiritual te deja en el alma inerte. Tú no sientes nada, tú no percibes luz, o sea, tú no sabes si es de día, si es de noche. El apagón te mantiene en un letargo espiritual. Y otro de los hombres que atravesó un apagón espiritual es la vida de Timoteo. Y vámonos rápido allí a segunda de Timoteo 1 y vamos a leer del versículo 6 al 11 y dice su palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Avivar el fuego de Dios que está en ti es un llamado para que no dejemos de confiar en Dios. No debemos descuidar el ministerio, el don, el llamado, los talentos. Satanás quiere siempre apagarnos. Avivar el fuego es una responsabilidad personal. Yo coloqué aquí en Levítico 6, capítulo 6, del 12 al 13, donde debemos mantener el fuego del Señor en nuestro corazón. ¿De quién era la responsabilidad? ¿De Dios? ¿Del pastor? ¿Del cónyuge? ¿De los padres? ¿De los hermanos? No. Es una responsabilidad del sacerdote en esos tiempos, en los tiempos del Levítico. Era una responsabilidad de Timoteo y que hoy en día tú y yo también somos responsables de avivar el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Esta es también nuestra responsabilidad. Dejamos apagar el fuego por nuestro descuido y por la pereza. Dejamos apagar el fuego por los afanes de la vida. Dejamos apagar el fuego porque le damos la espalda a Dios. Dejamos apagar el fuego porque descuidamos nuestra espiritualidad. No oramos, no adoramos, no leemos su palabra y poco a poco nuestro fuego se va apagando. Yo creo que todos alguna vez hemos encendido un fogón de leña. Se requiere esfuerzo, traer la leña, soplar para poder encender el fuego. Para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón se requiere esfuerzo. No podemos ser perezosos. Tenemos que ser diligentes a pesar de nuestros quehaceres del día a día, a pesar de nuestras actividades laborales o de estudio. Para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón, tenemos que reconocer que no es opcional, es una prioridad. Qué triste ver, mis hermanos,
Qué triste es ver, hermanos, que son diligentes en su trabajo, en los quehaceres del hogar, en las actividades académicas, pero no son diligentes en avivar el fuego de Dios. Por allí les anoté Lucas 20:25. ¿Qué debemos hacer para avivar el fuego de Dios? Poner en orden nuestras prioridades. Dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Realmente estamos priorizando? ¿Estamos dando lo mejor el primer tiempo a Dios? Eso lo sabes tú en tu intimidad con el Señor. Este estudio no, quizás para muchos viene a confrontar, pero primeramente ha confrontado mi vida y no desde hace una semana, sino desde el año 2025. Reconocer que mantener el fuego de Dios es nuestra responsabilidad. El Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere restaurarnos, pero nosotros tenemos que mantener una comunión y conexión con Dios, confiar en Él. Pablo se dio cuenta que Timoteo estaba desanimado. Y me voy a detener un poco aquí. Dice la palabra que Pablo se dio cuenta que Timoteo estaba desanimado. Y por eso le dijo, aviva el fuego del espíritu que hay en ti. Mis hermanas y hermanos, no nos tomemos nada personal cuando alguien viene a confrontar nuestra vida. Pero para el que venga a confrontar nuestra vida tiene que tener un testimonio de fe. Encontrarnos muchas veces desanimados por las miles y unas circunstancias que nosotros podamos estar quizás atravesando. La mano de Dios, Él dijo que Él nunca nos soltaría. Y cuando viene el desánimo, hay un letargo, hay un adormecimiento. No queremos trabajar para la obra de Dios. Es más, hacemos hasta de los devocionales algo tan rutinario. A veces creemos que por quedar bien con el pastor, con el hermano, me puedo conectar a la hora. Y muchas veces ni siquiera nos conectamos. A veces ponemos el teléfono allí y ni siquiera a veces sabemos qué están hablando. Y para muestra de saber qué está hablando, aquí la pastora Oceanía muchas veces ha preguntado qué prediqué un martes, qué hablé la semana pasada, y muchos se quedan en silencio. E incluso hasta ella ha dicho, no quiero que me hablen tales y tales personas. Y ahí muestra realmente si nosotros estamos conectados, si nosotros realmente estamos reteniendo lo que cada día, cada hermano, cada pastor que trae la palabra, porque esa persona también se está esforzando, esa persona también está poniendo esos diamantes en sus coronas. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, es la fuente de la conexión con Dios, porque Dios está ministrando su palabra. Entonces, si hoy tú te sientes desanimado, ve delante de la presencia de Dios, que Él solamente puede darte el alimento que tu espíritu necesita, porque el encontrarte desanimado no viene de lo externo, viene de lo interno, de las cosas que queremos y no encontramos, de las cosas que Dios hasta nos está guardando, pero en nuestra incapacidad humana no logramos y nos hacemos desobedientes delante de Él. Dice que nos hacemos indiferentes, hasta cobarde nos hacemos. Pablo sabía que él era el indicado para seguir instruyendo la palabra de Dios en ese tiempo. El desánimo hace que pierdas todo. Usted se apaga espiritualmente. Así ha ministrado la palabra del Señor a mi vida. Y creo, y este año ha sido esa palabra y me ha encantado cuando podemos venir delante de Él y reconocer. A nosotros no nos hace falta reconocer nuestro pecado delante de nuestros hermanos.
porque cuando hay una conexión divina, el Espíritu Santo se encarga de mostrar y te lo muestra con detalles, formas, o sea, como Él lo diseñó. Y por eso yo me puedo esconder de ti, del pastor, de la amiga, del hermano, de quien sea, pero no de Dios. Y cuando Dios puso su mirada en ti y en mí hoy y cada día de nuestras vidas, mientras nos tenga con hálito de vida, Él va a seguir perfeccionando nuestras vidas conforme a su divina voluntad. Pero si somos obedientes, si hoy tú te has sentido apagado espiritualmente, que oras y sientes, porque es un sentir, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué las emociones están? Y es un sentir, el Espíritu Santo habita, Él es una persona, Él está allí, Él está direccionando, Él está guiando, pero cuando sentimos ese desánimo, ese desaliento, ya a veces hasta nos conectamos por conectar para que aparezcan nuestros nombres, pero realmente no estamos conectados a la fuente verdadera, a la vid verdadera, esa que produce su agua, que produce los nutrientes, que produce esa salvia, que produce todo lo que nuestro espíritu realmente necesita. Y hoy quisiera que usted hiciera esa introspección internamente y sé que el Espíritu Santo le ha de ayudar así como, no, como me ha ayudado. Y quiero regalarle lo que pues me regalaron la semana pasada, el post que dice, tómate un tiempo de tu tiempo para pasar tiempo con el dueño del tiempo, mientras haya tiempo. Pidámosles al Espíritu Santo de Dios que si hoy estamos apagados, estamos desconectados de la fuente verdadera, nos haga. Pero para que Él nos lleve, Él no nos va a llevar rápido. Él nos va a llevar de proceso en proceso para que reconozcamos de que fuimos desobedientes y que Él hoy nos da la oportunidad para que obedezcamos su poderosa palabra. La fuente de oración hará que el espíritu se mantenga avivado y por eso, como le dijo Pablo a Timoteo, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de aquí de que yo puedo orar y podemos orar, sí, pero es tu responsabilidad buscar la presencia y no permitir que el apagón espiritual inunde tu vida. Dios les bendiga, mis hermanos.